Saludos. El tema que vamos a abordar es el sistema electoral en la historia del constitucionalismo español. La historia del constitucionalismo español está marcada por la sucesión, a menudo convulsa, de regímenes políticos muy diversos. En todos ellos, el sistema electoral ha tenido una relevancia extraordinaria y, de hecho, ha constituido el motivo de debate político fundamental. Para abordar el análisis del sistema electoral en nuestra historia, vamos a dividir la exposición en 5 partes, que se corresponden con sendos periodos constitucionales. Nos fijaremos en las leyes electorales vigentes en esos periodos, sobre todo centrándonos en el tratamiento que hacen estas leyes del derecho de sufragio, el tratamiento que hacen del ámbito territorial de la elección, es decir, de las circunscripciones o de los distritos que se utilizan, y también fijándonos en el modo de asignación de los escaños, es decir, la fórmula electoral. Tendremos ocasión también de poner de manifiesto los efectos políticos de estas leyes durante su vigencia. A menudo estos efectos no fueron los efectos previstos por sus propios promotores. Para comenzar, analizaremos la configuración del sufragio durante el liberalismo revolucionario, desde 1808 a 1823. La instauración del régimen constitucional en España tiene un momento muy definido y determinado, que es la convocatoria de las Cortes de Cádiz y las tareas de estas Cortes hasta la promulgación de la Constitución. La Junta Central aprobó el 1 de enero de 1810 una instrucción para determinar cómo iban a celebrarse las elecciones a estas Cortes. En este documento, que constituye la primera norma electoral de la España contemporánea, se produce la ruptura con la representación de base estamental del antiguo régimen. En ella se establecen diferentes tipos de diputados y procedimientos de elección, aunque realmente no significaban representaciones distintas, pues todos los diputados representaban a la nación. Hay hasta 4 tipos de diputados que responden a distintas necesidades o prioridades. Un primer grupo serían los diputados provinciales, elegidos por la población española. Estos representaban el principio de soberanía nacional. Un segundo grupo lo constituirían los diputados elegidos por las Juntas Generales de Observación y Defensa, en reconocimiento al protagonismo que tuvieron estas juntas durante la Revolución. Un tercer grupo lo constituían los diputados elegidos por las ciudades que tenían voto en las últimas Cortes celebradas en 1789, y esto suponía la única concesión que se hizo al pasado. Por último, los diputados suplentes tenían la función de representar a aquellas zonas del territorio que se encontraban ocupadas por los franceses. De todos estos diputados, los más importantes, sin género de dudas, eran los diputados provinciales, no solo por su número, pues constituían cerca del 75% de la Cámara, sino por la base de representación que tenían, que era poblacional y distribuida en provincias. Las provincias que se utilizaron para su elección fueron las antiguas intendencias, pues el censo en el que se basó el reparto era el censo de 1797. El sufragio que se utilizó para la elección de estos diputados era un sufragio prácticamente universal. Se concedía el voto a todos los varones mayores de 25 años que tuvieran casa abierta. Lo que ocurre es que el procedimiento de elección, que era ciertamente complejo, reducía al final las posibilidades de influir en la elección, y ello porque se articulaba esta elección en 3 niveles territoriales. Primero, la parroquia, después el partido y por último la provincia. 3 niveles territoriales que articulaban la elección, que además era de tipo indirecto. Finalmente, el cargo de diputado era sorteado entre los 3 últimos elegidos en la provincia. Las dificultades de aplicación de la normativa electoral condujeron a que las Cortes no se configuraran o no se conformaran con todos los diputados previstos. Sin embargo, insistimos en que el peso de los diputados provinciales en aquellas Cortes fue el mayoritario, alcanzando cerca del 75%.
Una vez que se aprueba la Constitución de Cádiz de 1812, el sistema electoral se introduce y se regula de manera muy minuciosa en este texto, que viene a recoger básicamente la misma normativa que la Instrucción de 1810, es decir, un sufragio universal masculino y un sistema de elección de tipo indirecto que se articulaba en torno a los 3 niveles territoriales que ya hemos mencionado de parroquia, partido y provincia. Únicamente existía una única diferencia, y es que respecto al derecho de sufragio pasivo, este se convirtió en censitario al requerir una determinada renta anual para poder optar a ser diputado. La normativa de 1812 solo tuvo aplicación en 2 convocatorias electorales, en 1813 y en 1820. Con ello pasamos al segundo periodo que constituye toda la monarquía de Isabel II, comenzando por analizar el sistema electoral del régimen del Estatuto Real. La regulación y la práctica electoral durante la vigencia del Estatuto Real permitió la introducción en España de un conjunto de prácticas e instituciones políticas y electorales que fueron indispensables para el correcto funcionamiento del sistema representativo, al tiempo que supusieron también una transición ya definitiva al régimen liberal. Por otra parte, se inicia la práctica que va a ser ya tradicional en nuestro constitucionalismo, que consiste en regular en la Constitución únicamente algunos aspectos muy fundamentales del sistema electoral y remitir su regulación más detallada a la correspondiente ley electoral. Ello permitió que, bajo un mismo régimen constitucional, se pudiera pasar desde un sistema de sufragio indirecto al sufragio directo. Asimismo, durante esta etapa del Estatuto, el derecho de sufragio se configura como un derecho tremendamente restringido sobre la base de los mayores contribuyentes. Quizá el elemento más significativo de esta etapa será la utilización de las divisiones territoriales recientes de provincias y partidos judiciales para la articulación de la elección, lo que contribuyó en gran medida a su institucionalización. En esta etapa tenemos 2 normas electorales, un decreto del año 1834 que establece un sistema de elección de tipo indirecto en 2 niveles, el partido y la provincia. Es un sistema basado en circunscripciones provinciales plurinominales y el derecho de sufragio que configura, hemos comentado ya, es tremendamente restringido desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Y ello porque estaba reservado únicamente a los mayores contribuyentes de los municipios que constituían la cabeza del partido judicial. Por otra parte, este sistema tan limitado cuantitativamente, que nos conduce a un cuerpo electoral de apenas el 0,15% de la población, también era un sistema cualitativamente muy limitado porque únicamente los mayores contribuyentes eran los que poseían una capacidad electoral. Se produce una tímida reforma a través de un decreto del año 1836 en el que se transforma la elección indirecta en una elección directa pura. Por otra parte, se abre un poco las condiciones para ejercer el derecho de sufragio y asimismo también se abren las condiciones para poder tener la condición de diputado. El cuerpo electoral en esta segunda etapa de la vigencia del Estatuto se situará en torno al 0,6% de la población. En realidad, las convocatorias electorales que tuvieron lugar en esta etapa permitieron, como hemos comentado, la introducción de prácticas electorales nuevas y contribuyeron también a la formación de los primeros partidos políticos. Durante la etapa de 1837 a 1868, que abarca casi todo el reinado de Isabel II, se asiste a la definitiva consolidación de los partidos políticos parlamentarios y de las agrupaciones políticas extraparlamentarias. Estas serían básicamente los carlistas y los republicanos, mientras que los partidos parlamentarios estarían representados por los progresistas y los moderados. Los progresistas predominaron el gobierno hasta 1845, los moderados lo hicieron hasta 1854.
la última etapa del reinado de Isabel II, está dominada por el grupo de la Unión Liberal, que surge después de esta revolución de 1854 y que supuso una vía intermedia entre ambos partidos. En relación con la representación política, cada una de estas fuerzas políticas tendrán su propio modelo electoral. Así, vieron la luz 3 leyes electorales que se aprobaron en 1837, 1846 y 1865. Pero fueron muchísimas más las normas que se debatieron y se discutieron en el Parlamento, aunque no llegaron a aprobarse. La ampliación mayor o menor del derecho de voto, así como la ordenación de los distintos elementos, van a depender de la hegemonía política que exista en cada momento. Sin embargo, los 3 partidos, las 3 corrientes, coinciden en interpretar el derecho de sufragio como un derecho político elitista, de forma que su restricción, a través de condiciones de renta, de propiedad o de capacidades, será el filtro necesario para ajustar la representatividad desde la sociedad civil. Por otra parte, cualquiera que sea el ámbito territorial que se utilice durante toda esta etapa del reinado de Isabel II, la elección siempre se verificará a través del sistema mayoritario de doble vuelta. Y por último, otra característica común a este periodo es el tratamiento constitucional del sufragio. Todas las constituciones recogen básicamente los mismos elementos, que por otra parte son muy escasos, muy parcos, y se remiten siempre a la ley electoral para desarrollar con mayor detalle el sistema electoral. Por tanto, durante esta etapa, el diseño de las circunscripciones electorales se convirtió en el instrumento fundamental para modelar la composición política del Congreso de los Diputados. De hecho, fue el mayor elemento de confrontación partidista, porque con un sufragio notablemente restringido, tenemos que decir que en toda la etapa nunca superó el 3,9% de la población, con un sufragio tan restringido, la división territorial se convertía en el único recurso capaz de proporcionar unos resultados electorales favorables al partido que deseaba alcanzar el poder. Así, la provincia, el distrito uninominal y las circunscripciones de diverso tamaño serán los marcos territoriales utilizados por progresistas, moderados y unionistas respectivamente. Sin embargo, las aspiraciones de sus promotores, en cuanto a los resultados electorales que podían dar estas divisiones territoriales, no fueron siempre los previstos, y ello porque existían unas deficiencias estructurales en el sistema que imposibilitaban el verdadero alcance de todas estas reformas. Estas deficiencias eran básicamente una participación muy restringida debido al derecho de sufragio censitario. También eran muy notables los fraudes y las manipulaciones electorales, así como el retraimiento de los partidos. Pero principalmente la deficiencia del sistema residía en el convencimiento de las fuerzas políticas de que no era posible alcanzar el poder más que a través de un pronunciamiento militar. Es decir, no valía el pronunciamiento electoral, sino solo el militar. De esta manera tenemos una primera ley, que es la ley de 1837, que, como ley progresista, contemplaba un derecho de sufragio bastante amplio y flexible. Por primera vez, el sufragio se define como personal, secreto y directo en la propia ley electoral, y las circunscripciones eran de base provincial, de tamaño variable, siempre plurinominales, cuya elección se verificaba a través del sistema de mayoría de doble vuelta. Se requería mayoría absoluta en la primera vuelta y si no se alcanzaba esta mayoría se acudía a una segunda vuelta electoral. Este sistema electoral permitía que las grandes aglomeraciones urbanas pudieran tener amplias mayorías progresistas, que era lo que perseguía este partido, precisamente lo contrario que perseguía el partido moderado, que intentaba ahogar el voto urbano para evitar pues el acceso al poder del partido progresista.
Durante la vigencia de la Ley Electoral del 37 se celebraron 8 convocatorias electorales y la verdad que constituyó pues, un avance para la definitiva democratización de las estructuras, una democratización evidentemente restringida, pero en cierto modo contribuyó a ampliar el cuerpo electoral enormemente, pues se sitúa a finales de este periodo en torno al 4,2% y además incluyó la identificación entre las condiciones para ser elector y para poder ser diputado. El régimen electoral que se alumbra tras la Constitución de 1845 se va a plasmar en la Ley Electoral de 1846. Se parte de una restricción muy notable del derecho de sufragio, lógicamente por inspiración moderada, que se contrae hasta el 0,8% de la población a través de la imposición de una serie de requisitos de renta y de capacidades. Por otra parte, y esta es la modificación más fundamental, se cambia el ámbito territorial de la elección y se adoptan distritos uninominales diseñados ad hoc. Se toma como punto de partida los partidos judiciales y a partir de ahí se delinean una serie de distritos, en total 349, que tendrán una población aproximada de 35.000 habitantes, con una intención muy clara, que constituía separar la población urbana de la población rural. Este sistema de elección por distritos transformó enormemente las pautas electorales de los partidos, porque comienzan a consolidar así su organización y porque además determinó nuevas posibilidades a la hora de presentar candidatos. Aparece la figura del diputado cunero, que es ajeno al distrito que representa y totalmente desconocido por los electores y que será pues, el germen del caciquismo posterior. Además, este sistema de distritos uninominales permite que las prácticas fraudulentas se desarrollen pues, con una mayor impunidad, lo que se refleja en una preocupación creciente por parte de las instancias políticas por la pureza de las elecciones. Y reflejo de ello son los intentos de introducción de una regulación de delitos electorales. Después del paréntesis del bienio progresista, asistimos a la última etapa del reinado de Isabel II con una nueva ley electoral que se aprobó de manera muy precipitada en 1865 bajo el gobierno de la Unión Liberal y que trataba de acercar posiciones con los progresistas para evitar el retraimiento de estos partidos en el ámbito político. En ese intento de acercamiento, la ley electoral del 65, por una parte, amplía el derecho de sufragio, reduciendo las condiciones de renta y de contribución que eran necesarias para votar, y asimismo modifica el mapa electoral. Se dejan atrás la división de distritos uninominales y se opta por las circunscripciones de diverso tamaño. En este sentido, las circunscripciones coincidirán en su mayor parte con las provincias, aunque su número ascenderá a 77. El sistema que implanta la Ley Electoral de 1865 es un sistema también mayoritario, de doble vuelta, y los efectos que tuvo fueron insuficientes, puesto que no convenció ni a progresistas ni a demócratas, que continuaron con su retraimiento político, al que se unirán después incluso los unionistas, provocando una agudísima crisis política que desembocó finalmente en la Revolución de 1868. La Revolución de 1868 abre un periodo que podemos calificar como de liberalismo democrático, puesto que se introduce de manera rotunda el principio de sufragio universal masculino, eso sí. El gobierno provisional, surgido de la Revolución, aprueba un decreto el 9 de noviembre de 1868 y reconoce de manera expresa el sufragio universal, iguala las condiciones para ser elector y elegible y modifica nuevamente el mapa electoral. Sin embargo, pese a admitir que la provincia es una unidad revolucionaria, las aspiraciones de los revolucionarios quedan bastante limitadas, puesto que finalmente se opta por flexibilizar la división provincial y adoptar marcos territoriales para la elección
inferiores a la provincia. De esta manera, el mapa se divide en 82 circunscripciones que eligen un total de 352 diputados con una dimensión variable. El sistema de elección será un sistema de mayoría simple que se aplica por primera vez, es decir, ya no es necesario alcanzar la mayoría absoluta y en su caso repetir a través de una segunda vuelta, sino que se podrían adjudicar los escaños ya en la primera vuelta al partido o a los candidatos que obtuvieran el mayor número de votos. Las nuevas dimensiones del cuerpo electoral, que asciende a cerca de 3.800.000 ciudadanos y constituye el 24% de la población, estas nuevas dimensiones, insistimos, son tremendamente expresivas del cambio operado. Evidentemente, con ese cuerpo electoral, las manipulaciones y los manejos gubernamentales que habían sido habituales durante todo el periodo isabelino ya eran materialmente imposibles de reproducir, por lo que las convocatorias electorales tienen un componente mucho más garantista y son un fiel reflejo de la opinión pública. La Constitución de 1869 acoge también el reconocimiento del sufragio universal masculino para varones mayores de 25 años, pero se limita a regular aspectos pues muy esenciales del sistema de elección del Congreso de los Diputados y se remite a la posterior ley electoral. En este caso, la ley electoral fue aprobada por las propias Cortes Constituyentes en el año 1870. Esta ley electoral, que sustituye al decreto provisional del Gobierno revolucionario, es una ley que constituye un punto y aparte de toda la herencia electoral anterior. Ello es así porque, en primer lugar, pues parte del reconocimiento del derecho de sufragio universal y, en segundo lugar, porque adopta los distritos uninominales como marcos territoriales de la elección, lo que significa que la provincia ya no volverá a ser el marco territorial de la elección hasta la Segunda República. La división en distritos uninominales permanecerá hasta finales de la Restauración y además pone de manifiesto que los propios grupos políticos republicanos, demócratas y progresistas en general, pues asumen estos distritos uninominales como marcos de la elección que antes habían criticado tanto. La participación durante el sexenio revolucionario fue inevitablemente descendiendo debido a las numerosas convocatorias electorales que tuvieron lugar, nada menos que 5 elecciones generales, a las que hay que añadir elecciones municipales y provinciales. En todo caso, insistimos en que el carácter democrático de estas convocatorias es incuestionable debido a las grandes garantías que, en principio, constituían un enorme cambio respecto al sistema anterior y, sobre todo, por el elevado número de ciudadanos con derecho a voto. Con el régimen de la Restauración, que es el periodo más dilatado de nuestra historia constitucional, se abre también un nuevo modelo electoral. Y ello porque las prácticas políticas que se configuran en este periodo tuvieron en cuenta las enseñanzas derivadas de la inestabilidad que tuvo lugar en el tercio central del siglo XIX. Para evitar esa inestabilidad, se adopta un sistema que, por una parte, se apoya en una estructura del sistema de partidos que se basa en el turnismo, lo que significa que el partido que quiere alcanzar el poder encontrará expedito el camino y no deberá acudir ni al pronunciamiento militar ni al retraimiento, sino que podrá acceder al poder por la vía electoral. Por otra parte, el mecanismo de democracia parlamentaria que se encuentra recogido en la Constitución de 1876 es un mecanismo que, en teoría, otorgaba todo el poder al cuerpo electoral, pero en la práctica política real este mecanismo queda absolutamente desvirtuado. Y ello porque al final el sistema funcionaba de arriba a abajo, basado en 2 instituciones fundamentales, que eran, por una parte, la oligarquía o minoría dirigente y, por otra parte, el caciquismo, como una forma de dominación social, política, económica sobre distintos grupos humanos. Las leyes electorales de la Restauración fueron el fiel reflejo de este entramado político.
En primer lugar, tenemos la ley de 1878, que la primera medida que toma es restringir nuevamente el derecho de sufragio y establecer una serie de requisitos basados en una serie de capacidades o de renta. Esto contrajo el cuerpo electoral enormemente, que nuevamente bajó hasta el 5% de la población. Además, esta ley de 1878 incorpora un mapa electoral distinto, puesto que, aunque parte de los distritos electorales diseñados en 1871, incorpora 26 circunscripciones plurinominales, lo que significa que estos nuevos ámbitos territoriales van a elegir un número de diputados que oscila entre 3 y 8. En estas circunscripciones, el sistema electoral, a diferencia de los distritos uninominales, donde rige un sistema de mayoría relativa, en estas circunscripciones, repito, el sistema electoral será un sistema de voto limitado, lo que significa que se van a reservar 1 o 2 escaños a la minoría que estará normalmente ocupada por la oposición legal de turno. De esta manera se contribuía a dotar de una cierta estabilidad al régimen, puesto que la oposición podía tener también una representación en la Cámara. Asimismo, la ley de 1878 también incorpora un sistema muy novedoso, que es la capacidad de obtener el acta de diputado a través del voto acumulado a nivel nacional. Esta capacidad de obtener el acta por voto acumulado estaba dirigida a la oposición ilegal, básicamente republicanos y demócratas y carlistas, que podían obtener el acta de diputado a través de la acumulación de estos votos. Pero el peso de esta representación en la Cámara realmente era muy minoritario, pues no alcanzaba más de 10 diputados. En todo caso, pese a haber una diversidad de ámbitos territoriales, primaba claramente la representación localista en distrito uninominal, puesto que cerca del 80% de la Cámara era elegido en distritos uninominales. Finalmente, pasamos a la segunda ley electoral de 1890, en la que el cambio fundamental consiste en reconocer el derecho de sufragio universal a todos los varones mayores de 25 años. Esta ampliación del sufragio hasta convertirlo en universal nuevamente llevó a una ampliación del cuerpo electoral hasta el 25% de la población, pero fue acompañada de 2 medidas más para contrarrestar sus efectos. En primer lugar, se suspende, o sea, se elimina el voto acumulativo, y, por otra parte, se incorporan unos nuevos distritos electorales a modo de colegios corporativos, aunque también tuvieron un peso realmente muy pequeño, puesto que nunca llegaron a ser más de 4 los diputados elegidos por esta vía, que por otra parte se abandonó ya en 1899. El reconocimiento del sufragio universal a finales del siglo XIX, 1890, no produjo un cambio esencial en los hábitos electorales, ni supuso un avance democrático fundamental. Únicamente en las zonas urbanas sí produjo alguna alteración tanto en el comportamiento de los electores como en la actitud y el funcionamiento de los partidos, puesto que en esas zonas ni el caciquismo, ni la desmovilización, ni la corrupción eran ya practicables. Por último, este periodo se cierra con la ley electoral de 1907, conocida como la Ley Maura, que introduce bastantes novedades en un intento de corregir y mejorar todos los defectos del sistema, el llamado descuaje del caciquismo, y de robustecer las garantías tanto para los partidos políticos como para los electores. De todas las medidas que introduce, la más fundamental fue la que se estableció en el artículo 29 de dicha ley, que consistía en la proclamación automática del candidato si no existía ningún candidato opositor y no se celebraban elecciones en ese distrito. En caso de no haber ningún candidato opositor, se proclamaba automáticamente al candidato. Esta medida, que curiosamente fue planteada por el Partido Republicano, fue la que facilitó la práctica del encasillamiento, fue la que favoreció el abstencionismo generalizado y, sobre todo,
la que se terminó convirtiendo como el paradigma del caciquismo español. En realidad, todas las reformas de la Ley Maura, de la Ley de 1907, no tuvieron ningún efecto, puesto que la elaboración del censo, la geografía electoral y, sobre todo, el protagonismo de los alcaldes en todo el proceso permaneció siendo el mismo. Por lo tanto, la injerencia de los poderes locales en todo el proceso sobre todo su influencia sobre el electorado condujeron a que el modelo electoral restauracionista pues, no pudiera en ningún caso salir de esa vía muerta en la que se había llegado de corrupción y de manipulación. Y todo ello, insistimos, fue posible a esta geografía electoral basada en distritos electorales donde era posible mantener esa manipulación caciquil y era también posible facilitar el encasillado de los distintos candidatos de los partidos. Evidentemente, este esquema representativo pues, no tuvo más remedio que entrar en la crisis definitiva cuando a partir de 1917 se comenzaron a desintegrar los partidos dinásticos, que eran los únicos capaces de mantener el frágil equilibrio de este sistema político, de este sistema de fuerzas políticas. El sistema electoral de la Segunda República es un sistema que podemos calificar como de democracia de masas. Se produce la instauración de un sistema político basado en un régimen parlamentario absolutamente democrático. El rasgo más sobresaliente, aparte del reconocimiento ya claro, abierto y expreso del sufragio universal masculino y femenino, el rasgo más sobresaliente, como decimos, de este sistema electoral fue el acceso de las masas, de toda la ciudadanía, al proceso político. De forma que será la decisión del cuerpo electoral la decisiva para transformar y cambiar el gobierno. Ya no se podrá transformar el gobierno desde decisiones de poder, sino desde decisiones electorales. Esto va a repercutir, lógicamente, en las estrategias y en los alineamientos partidistas. El decreto del Gobierno provisional de 8 de mayo de 1931, aparte de reconocer el sufragio universal, determina un nuevo mapa electoral. Este mapa electoral va a estar formado por circunscripciones básicamente provinciales, pero también por el desgajamiento de la provincia de aquellas ciudades más populosas. Nos lleva a un mapa con 63 circunscripciones de tamaño variable, de 1 a 18 escaños, en los que el sistema de elección era un sistema de mayoría con prima. Esto significa que el partido que obtuviera la mayoría de los votos, siempre que tuviera el respaldo de al menos del 20% del electorado en esa circunscripción, podía alcanzar hacia el 70-80% de los escaños en disputa. Esta prima a la mayoría lo que significaba era un apoyo decidido por las alianzas electorales y por las coaliciones entre las fuerzas políticas, penalizando el fraccionamiento político y las clientelas rurales. Quien no tenía capacidad de pacto quedaba fuera del juego político y, por tanto, estaba abocado al fracaso en las urnas. Este sistema, insisto, basado en las primas a la mayoría, producía un efecto muy simple, y es que una mínima diferencia en votos tenía una respuesta o una transformación en cuanto a escaños parlamentarios enormemente sobredimensionada. Pese a ello, después de la aprobación de la Constitución del 31, la ley electoral del mismo año mantiene el mismo sistema de primas a la mayoría e incluso lo refuerza, porque, por una parte, aumenta la magnitud de las circunscripciones, lo que conlleva a que el sistema de prima a la mayoría va a ser todavía más acusado, y, por otra parte, refuerza el requisito de la obtención de un respaldo mínimo de votos que lo eleva del 20% al 40%. En este caso, la necesidad de acudir a coaliciones electorales era incuestionable. Por eso, cuando ya el sistema de partidos se encuentra perfectamente configurado, las verdaderas convocatorias electorales republicanas, que fueron las del año 33 y las del año
1936, nos dan cuenta muy clara de los efectos de este sistema electoral, que, como decimos, consisten básicamente en sobredimensionar los apoyos que obtiene el partido que gana las elecciones. Evidentemente, por poner un ejemplo, en el año 1936 la diferencia entre ambas coaliciones electorales fue únicamente de 2,5 puntos. Estamos ante un electorado bruscamente polarizado, que tiene una diferencia únicamente de 2,5 de votos. Esta diferencia, sin embargo, se transforma en 28 puntos porcentuales de diferencia en la composición de las cámaras, cerca del 60% frente al 30%. Evidentemente, pese a los intentos, y la verdad que se consiguió, de democratización de las estructuras políticas, y pese a corregir las diferencias de representación que existían durante el régimen de la Restauración, el sistema electoral republicano tuvo un efecto muy negativo porque otorgaba a los partidos que obtenían la mayoría un peso muy superior a su apoyo electoral y conducía a una especie de legitimidad excluyente de los partidos minoritarios que estaban permanentemente descontentos. Estos descontentos se tradujeron en movimientos insurreccionales que se dieron, además de forma pautada, en el año 32, en el año 34 y ya en el año 36, el último de los cuales condujo a la guerra civil. Después de la guerra civil, el régimen de Franco no tiene prácticamente ningún interés al objeto de lo que estamos analizando, del sistema electoral, puesto que sus cortes no tenían carácter representativo y las funciones que tenían asignadas eran muy limitadas. Sin embargo, sí nos gustaría mencionar de manera muy somera un poco la composición de esas cortes al final del régimen, porque entendemos que conviene saber los presupuestos de los que se partían a la hora de comenzar el decisivo proceso de transición política a la democracia que tuvo lugar después del año 1975. Las Cortes franquistas van a reflejar una representación típicamente orgánica, aunque con un componente institucional muy marcado. A partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Estado en 1967 se introduce un nuevo grupo de procuradores, que son los procuradores familiares, que son elegidos, desde luego no por un sufragio universal, pero sí por un sufragio ya de amplia base, sobre la articulación de las provincias. Cada provincia elegía a 2 procuradores. Esto convertía la representación más que en familiar en meramente territorial. Y, no obstante, ya decimos, un poco el carácter electivo de estos procuradores y su origen más o menos plural, dio un nuevo impulso a estas Cortes, que estaban marcadas, lógicamente, por el dirigismo gubernamental de las mismas. No obstante, estas mismas Cortes fueron las que tuvieron ocasión de aprobar la fundamental ley para la reforma política, con la que se abre todo el escenario del régimen, o sea, del proceso de transición a la democracia, que además será el proceso en el que se comenzarán a establecer las pautas electorales del sistema español, que ya no se han abandonado. Finalmente, concluir la exposición haciendo notar que la historia de los sistemas electorales en todo el siglo XIX y XX es, desde luego, un fiel reflejo de los problemas y de las tremendas contradicciones a las que se vieron expuestos las fuerzas políticas y las fuerzas sociales a lo largo de todo este periodo, y que son un reflejo de estos problemas, pero a la vez también una pieza esencial de toda esa dinámica política que sin duda fue muy convulsa durante todo este tiempo. Muchas gracias, y aquí terminamos nuestra exposición.